¿Qué recuerdos conserva el país en esas 2 décadas? Que existieron recuerdos negativos, toda vez que en el país había toque de queda, es decir, que se podía transitar hasta cierta hora, ello por razones de seguridad, lo cual limitaba nuestro accionar dentro de una plena libertad, debido a que una facción terrorista, con sus ataques a través de bombas explosivas, ponían en riesgo la vida de los ciudadanos. Fueron 20 años en que también se frustró el desarrollo económico del país. ¿Cuáles cree que fueron las causas del conflicto? Las causas fueron de tipo social y políticas. Respecto al aspecto social, estuvo determinado porque la clase pobre y extremadamente pobre fueron adoctrinadas por elementos terroristas para que manifestaran su rechazo al gobierno que en todo momento no los tomaba en cuenta. Es así como estos grupos menos favorecidos e instruidos de una manera equivocada realizan pintas subversivas, mataban a policías y se apoderaban de su armamento y trataban de convencer a otros grupos de unirse a su lucha armada. Y en caso de no interesarles, eran asesinados cruelmente. Debemos señalar también que estos hechos se generaron por razones políticas, toda vez que los diversos gobiernos, dada la pobreza, no solucionaban sus problemas más urgentes dentro del punto de vista de la educación, salud, vivienda, alimentación. No se tuvo en cuenta por parte del gobierno ningún tipo de ayuda inclusiva. ¿Conoce o conoció personas que estuvieran afectadas? Personalmente no conocía a ninguna persona afectada, pero ello no determinó que no visualizara de cerca el problema, puesto que en el lugar donde vivía por esa época, y para ser más preciso, en la calle Tarata en Miraflores, se produjo el atentado terrorista en uno de los edificios del lugar, lo cual causó la muerte de muchas personas y heridos igualmente de gravedad. Ello también comprometió la destrucción de las viviendas y demás pertenencias de las personas que habitaban allí, así como negocios que había en los alrededores de dicha zona. ¿Qué responsabilidad tuvo el Estado y la sociedad civil en ese periodo? El Estado tuvo una gran responsabilidad a través de la policía y del ejército, que consistió en perseguir a estos delincuentes, los mismos que posteriormente serían juzgados por el Poder Judicial y debidamente detenidos para cumplir su condena en una cárcel segura. Respecto a la sociedad civil, tuvo también una gran responsabilidad que consistió en no involucrarse con los terroristas y más bien, si tomaban conocimiento de estos hechos, procedían a la denuncia de tales personas y su accionar terrorista. ¿Cuáles cree que son los retos que tenemos como sociedad para evitar que se vuelva a producir una época como la del conflicto armado interno? La sociedad tiene como reto tratar de solidarizarse con los grupos más pobres, es decir, cada quien desde el ámbito en el que se desempeña sea consciente y colabore con los grupos sociales menos pudientes, es decir, menos favorecidos, sobre todo en el ámbito relacionado con la educación, salud, vivienda, trabajo. Esta forma debe ser complementaria a la función principal que realmente le corresponde al Estado y cuyo deber inclusivo se tiene que tomar en cuenta en todo gobierno.